Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos espera un viaje fascinante, sí, a través del tiempo. Un viaje increíble. Tenemos una colección de fuentes impresionantes sobre la historia de la Biblia. Y créanme, está llena de giros, sorpresas y más drama del que imaginan. Más drama del que imaginan. Prepárense. Exacto. Vamos a desentrañar esta narrativa compleja, destacando los eventos y personajes más cautivadores. Así es. Comenzaremos desde el principio, la creación misma. ¡Wow! Pasando por figuras clave como Noé, Abraham, Moisés, y exploraremos el auge y la caída de reinos. Uf, Es una historia de fe, poder y en última instancia la llegada de una figura fundamental. Jesús. Prepárense para algunos momentos de Muchos. Descubriremos detalles menos conocidos, como la historia de Caín y Abel, el significado del número 40 en la historia bíblica, Ah, sí, el 40. y la cautivadora vida del rey Herodes. Pero en lugar de simplemente contarles las historias, vamos a profundizar en su significado. ¿Qué podemos aprender de estos eventos? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas hoy? Exactamente. Por ejemplo, la historia de la creación no es solo un relato del origen del mundo. También plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la humanidad, Claro, y la relación entre el bien y el mal. me encanta esa perspectiva. Empecemos entonces por el Génesis, con la creación del cielo y la tierra. Dios, existiendo antes del tiempo mismo, crea el universo con su palabra, Imagínate. del poder de esa creación. Impresionante. Y luego forma a Adán y Eva a su imagen y semejanza, dotándolos de libre albedrío. Esa idea del libre albedrío es crucial, porque, como sabemos, Adán y Eva eligen desobedecer a Dios en el jardín del Edén, Ajá. lo que tiene consecuencias para toda la humanidad. Aquí es donde el concepto de pecado original entra en juego, una idea que ha generado debate teológico durante siglos. ¿Qué significa realmente el pecado original para nosotros? ¿Es una condena inevitable o una oportunidad para el crecimiento espiritual? Es una pregunta fascinante. Y justo después de este evento crucial, nos encontramos con la primera tragedia humana, Caín matando a su hermano Abel. ¿Qué nos dice este acto sobre la naturaleza humana? ¿Es la violencia inherente a nosotros o es una consecuencia de nuestras elecciones? Interesante pregunta. Y la historia continúa con la corrupción de la humanidad, lo que lleva a Dios a tomar la drástica decisión de enviar un diluvio para limpiar la tierra. Un diluvio. Pero en medio de la destrucción encontramos un rayo de esperanza: Noé y su arca. El arca. Este evento no solo habla del poder de Dios, sino también de su misericordia y su deseo de preservar la vida. La historia del arca de Noé es tan vívida. ¿Te imaginas la magnitud de la tarea? Construir una embarcación tan enorme para albergar a dos de cada criatura. Es una imagen que ha inspirado a artistas, escritores y teólogos a lo largo de la historia. Totalmente. Pero más allá de la escala del evento, ¿qué nos dice sobre la relación entre Dios y la humanidad? ¿Es una relación de castigo y obediencia ciega o hay algo más profundo allí? Esa es la clave, ¿verdad? Buscar ese significado más profundo. Y la historia continúa con Abraham, una figura fundamental en la tradición judeocristiana. Dios llama a Abraham a dejar su hogar y viajar a una tierra desconocida, prometiéndole que a través de él, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Este es el comienzo del pacto entre Dios y su pueblo elegido. Exactamente. Una promesa que resuena a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la fe de Abraham es puesta a prueba constantemente. Constantemente. Debe abandonar su tierra, enfrentarse a reyes poderosos e incluso se le pide que sacrifique a su propio hijo. Imagina la angustia y la incertidumbre que debió sentir. Y sin embargo, Abraham se mantiene firme en su fe, lo que nos muestra el poder de la confianza en un poder superior. Su viaje nos recuerda que la vida espiritual a menudo implica desafíos y sacrificios, pero que la fidelidad a Dios puede llevar a grandes recompensas. Y ese viaje eventualmente lleva a sus descendientes a Egipto, ¿verdad? Conocemos a Jacob, que más tarde se llamará Israel, Sí, Israel. y a sus 12 hijos. 12 hijos. Y es a través de uno de estos hijos, José, que la familia se establece en Egipto. Pero su estancia allí da un giro oscuro, ¿no es así? Exacto. Los israelitas, después de un periodo de prosperidad, terminan siendo esclavizados por los egipcios. Esclavizados. Esto nos lleva a uno de los relatos más dramáticos de la Biblia, el Éxodo. Moisés, guiado por Dios, lidera la liberación de los israelitas de la esclavitud a través de una serie de eventos milagrosos, Milagrosos. incluyendo las 10 plagas y la separación del Mar Rojo. La imagen del Mar Rojo, abriéndose para permitir el paso de los israelitas, es increíble. Es una historia que nos habla de la liberación, de la esperanza en medio de la opresión. Pero lo más interesante es que incluso después de presenciar estos milagros, los israelitas dudan y desobedecen a Dios una y otra vez. Es como si la naturaleza humana tendiera a olvidar rápidamente las bendiciones y caer en la desconfianza. Esto nos plantea una pregunta crucial.
¿Qué se necesita para que realmente confiemos en un poder superior, incluso cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué nos enseña la historia del Éxodo sobre la fe y la duda? Preguntas realmente profundas. Y después de 40 años vagando por el desierto. Un periodo lleno de pruebas y desafíos, que simboliza la purificación y el fortalecimiento espiritual. Exacto. Finalmente, los israelitas, ahora liderados por Josué, llegan a la tierra prometida. Un nuevo capítulo comienza lleno de la promesa de una nueva vida, pero también de nuevos desafíos. La conquista de la tierra prometida no será fácil. Claro. Y pronto veremos cómo los israelitas tendrán que luchar por su lugar en este nuevo mundo. Y es en este punto de la historia que presenciamos el auge y la caída de varios líderes, ¿verdad? Es un periodo de constante cambio y agitación. Sí, pasamos del periodo de los jueces, donde líderes carismáticos surgen para guiar a los israelitas en la batalla, al establecimiento de una monarquía. La fuente destaca figuras clave como el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. 3 reyes. Cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. David es sin duda una de las figuras bíblicas más conocidas. A menudo se le describe como un guerrero valiente y un hombre según el corazón de Dios, pero la historia también nos muestra sus defectos, ¿verdad? Por supuesto. David no es un héroe perfecto. Comete errores, se deja llevar por la pasión y enfrenta las consecuencias de sus acciones. Esto nos recuerda que la Biblia no solo presenta héroes idealizados, sino individuos complejos que luchan con la fe, la moralidad y las tentaciones humanas. E incluso Salomón, famoso por su sabiduría, sucumbe a las tentaciones del poder y la riqueza. Exactamente. El reinado de Salomón, aunque inicialmente exitoso, conduce a un periodo de excesos y finalmente a la división del reino. Dice, El reino del norte, Israel, cae ante Asiria, mientras que el reino del sur, Judá, lucha por mantener su independencia. entonces aquí vemos las consecuencias de alejarse del camino de Dios. Es un punto de inflexión en la narrativa, Es un punto de inflexión. que marca un periodo de declive y exilio para los israelitas. Es un momento crucial en la historia porque plantea la pregunta: ¿qué sucede cuando el pueblo elegido de Dios no cumple con su parte del pacto? ¿Cómo puede encontrar redención y restauración después de una pérdida tan profunda? Temas realmente intensos. Y es aquí donde la fuente comienza a preparar el escenario para la llegada de Jesús, ¿verdad? Precisamente. El periodo de exilio y el posterior regreso de los israelitas de Babilonia son eventos cruciales que configuran el panorama religioso y social de Judea. Es durante este tiempo que la anticipación por un Mesías, un Salvador que restaura la gloria de Israel, se intensifica. Y la fuente no solo se centra en la agitación política y social, sino que también destaca el papel de los profetas durante estos tiempos. Sí, figuras como Isaías, Jeremías y Ezequiel emergen, entregando mensajes de advertencia, juicio y esperanza. Desempeñan un papel crucial al llamar a los israelitas de regreso a Dios y prepararlos para la llegada de un nuevo pacto. Es fascinante cómo la fuente entrelaza estos diferentes hilos: la intriga política, la agitación social y la profecía espiritual. Crea un tapiz complejo que nos lleva directamente a las puertas del Nuevo Testamento. De hecho. Y a medida que hacemos la transición al Nuevo Testamento, entramos en un periodo conocido como el periodo intertestamentario, una época en la que Judea está bajo la influencia de la cultura griega y finalmente cae bajo el dominio romano. Esto prepara el escenario para la llegada de una figura fundamental que cambiará el curso de la historia: Jesús. Pero antes de profundizar en la vida y las enseñanzas de Jesús, echemos un vistazo más de cerca a este periodo intertestamentario. La fuente menciona el reinado de Herodes el Grande, un líder complejo y a menudo despiadado. Ah, sí, Herodes. Un personaje sacado de una tragedia shakespeariana. Ambicioso, paranoico y capaz de una gran crueldad. Probablemente sea más conocido por la historia de la masacre de los inocentes, donde ordena la matanza de todos los niños varones en Belén en un intento por eliminar al recién nacido rey de los judíos. Así es, el reinado de Herodes está marcado por maniobras políticas, proyectos de construcción y una brutal consolidación del poder. Expande, embellece el templo de Jerusalén, pero también elimina sin piedad a cualquiera que perciba como una amenaza, incluidos miembros de su propia familia. Menudo, ligado tan complicado. Pero es en este contexto de intriga política y malestar social que nace Jesús. Exactamente. El mundo en el que nace Jesús está lejos de ser pacífico o justo. Es un mundo que anhela la salvación. Sí. Un mundo maduro para el mensaje de esperanza y redención que Jesús trae. Y con esto hemos llegado a un punto de inflexión crucial en nuestra inmersión profunda. Pero antes de pasar al Nuevo Testamento y explorar la vida y las enseñanzas de Jesús, tomemos un respiro.
A nuestro regreso, profundizaremos en la llegada del Mesías y el impacto de su mensaje en el mundo. Retomando nuestra inmersión, ahora nos adentramos en la llegada a Jesús. Como lo describe La Fuente, este es un momento de profunda trascendencia que marca el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías. Y el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Y La Fuente no escatima en detalles sobre la vida, muerte No escatima. y resurrección de Jesús. Nos pinta la imagen de una figura que es a la vez completamente divina y completamente humana, Divina y humana. realizando milagros, predicando un mensaje de amor y perdón, Amor y perdón. y finalmente sacrificándose por la salvación de la humanidad. Lo que me parece realmente fascinante es cómo La Fuente enfatiza la naturaleza dual de Jesús. Y esa dualidad. Se le presenta como el Hijo de Dios, la encarnación del poder y la autoridad divinos, pero al mismo tiempo está profundamente conectado con la experiencia humana, Con la experiencia humana. compartiendo nuestras alegrías, tristezas y tentaciones. ¿Cómo conciliar estas dos naturalezas? Es una pregunta que ha intrigado a teólogos y filósofos durante siglos. Es como si Jesús fuera un puente entre lo divino y lo humano, ¿verdad? Y La Fuente destaca momentos específicos de la vida de Jesús que parecen ser clave en su viaje espiritual. Momentos clave. Por ejemplo, su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. El bautismo. O sus 40 días de tentación en el desierto. 40 días. ¿Qué significado tienen estos eventos? ¿Cómo lo preparan para su ministerio público? Estos eventos son momentos de prueba y preparación para Jesús. Ajá. Nos muestran su determinación para cumplir su propósito divino, incluso frente a la adversidad y la tentación. Adversidad y tentación. El bautismo simboliza su compromiso con la misión que le espera, Claro. mientras que las tentaciones en el desierto representan las luchas internas que debe superar para mantenerse fiel a su camino. Uf, esas tentaciones. ¿Te imaginas enfrentarte a tentaciones tan poderosas? Es difícil. Es una muestra de la fuerza de su espíritu y su conexión con Dios, Y luego, por supuesto, tenemos las enseñanzas de Jesús, sus enseñanzas. que La Fuente describe con gran detalle. Habla de sus parábolas, del sermón de la montaña, El sermón de la montaña. de su mensaje radical de amor, perdón y compasión. Amor, perdón, compasión. Es evidente que sus enseñanzas tuvieron un impacto profundo en sus seguidores y siguen inspirando a la gente hoy en día. Sin duda. Pero, ¿qué hay de novedoso en estas enseñanzas? ¿En qué se diferencian de las ideas que ya existían en esa época? Uno de los aspectos más revolucionarios de las enseñanzas de Jesús es su énfasis en el amor incondicional. Amor a Dios y amor al prójimo, Al prójimo. incluso a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Este concepto desafía las normas sociales de la época y llama a una transformación del corazón humano. Una transformación. No se trata de seguir reglas o rituales vacíos, sino de cultivar una actitud de amor y compasión que se refleje en nuestras acciones. Y hablando de acciones, llegamos a la crucifixión y la resurrección. La crucifixión. Los eventos centrales de la fe cristiana. Exacto. La Fuente describe la crucifixión como un momento de sacrificio supremo, donde Jesús toma sobre sí los pecados del mundo. La crucifixión es un acto de amor inimaginable, donde Jesús se entrega por completo para redimir a la humanidad. ¿Redimir a la humanidad? Y la resurrección, por otro lado, se presenta como un triunfo sobre la muerte. Es sobre la muerte. Un testimonio de la naturaleza divina de Jesús y una promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. Vida eterna. Es la base de la esperanza cristiana y la seguridad de la victoria final de Dios sobre el pecado y la muerte. Es increíble pensar en el impacto que estos eventos han tenido en la historia. Impresionante. Han moldeado la civilización occidental y siguen inspirando fe y devoción en miles de millones de personas en todo el mundo. Miles de millones. Pero más allá de su significado religioso, ¿qué podemos aprender de la vida y muerte de Jesús? ¿Qué nos dice su historia sobre el sufrimiento, el sacrificio y la esperanza? Y de estos eventos cruciales surge la iglesia cristiana primitiva. La iglesia primitiva. La Fuente describe a los apóstoles, empoderados por el Espíritu Santo, El Espíritu Santo. difundiendo el mensaje del Evangelio y estableciendo comunidades de creyentes por todo el Imperio Romano. ¿Te imaginas el coraje que debieron tener para enfrentarse a la persecución y difundir un mensaje tan radical? Mucho coraje. La Fuente menciona específicamente el papel de Pablo, quien inicialmente fue un perseguidor de los cristianos, Un perseguidor. pero experimenta una dramática conversión y se convierte en una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. Pablo es un ejemplo de cómo la fe puede transformar incluso a los más opuestos. Sí, a los más opuestos.
Sus viajes misioneros y sus cartas a las primeras comunidades cristianas son fundamentales para difundir el Evangelio más allá de Judea. Más allá de Judea. Y hacia el mundo gentil. Hacia el mundo gentil. Articula conceptos teológicos clave. Conceptos clave. Y ayuda a establecer los cimientos de la doctrina cristiana. La fuente describe a la iglesia primitiva como un movimiento vibrante y en rápido crecimiento. Vibrante en crecimiento. Enfrentando la persecución, pero impulsado por una fe ferviente en Jesús y la promesa de salvación. Fe y salvación. Es un testimonio del poder transformador de la fe y el legado perdurable del mensaje de Jesús. Sin duda. Pero ¿cómo se organizaba esta iglesia primitiva? ¿Cuáles eran sus principales desafíos y cómo los superaron? Esa es una pregunta interesante que nos lleva a explorar la dinámica interna de esta comunidad emergente. La dinámica interna. Las primeras comunidades cristianas se enfrentaban a la persecución, a la necesidad de definir su doctrina Definir la doctrina. y a la organización de su estructura. Es cierto, la Biblia no nos da respuestas fáciles, más bien nos lanza un viaje de autodescubrimiento. Y ahora que hemos recorrido este fascinante camino a través de la historia bíblica, desde la creación hasta la iglesia primitiva, me pregunto qué te ha resonado más profundamente a ti. Es difícil elegir solo una cosa. ¿Qué te llevas de esta inmersión? Para mí, una de las claves está en esa idea del pacto entre Dios y la humanidad que mencionábamos antes. Desde las promesas hechas a Abraham hasta el nuevo pacto establecido a través de Jesús, vemos un hilo conductor. Un hilo conductor. El deseo de Dios de restaurar una relación rota con nosotros. Ajá. Pero no se trata de una relación de sumisión ciega, sino de un diálogo constante, una búsqueda mutua. A veces los humanos fallamos, nos alejamos. Pero siempre hay una posibilidad de retorno, de reconstruir ese vínculo. Y eso se ve reflejado en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Totalmente. Con sus periodos de fidelidad seguidos por momentos de alejamiento y rebelión. Sí, de rebelión. Lo que a menudo les trajo sufrimiento y exilio. Exacto. Ese ciclo nos muestra una tensión fundamental en la experiencia humana. El tira y afloja entre nuestro deseo de seguir el camino de Dios y nuestra tendencia a caer en la tentación, a dejarnos llevar por deseos egoístas. Claro, por deseos egoístas. Es una lucha que todos enfrentamos en nuestras propias vidas, ¿no crees? Sí, en nuestras propias vidas. A veces nos dejamos llevar por el orgullo, la envidia, la ambición. La ambición. Y nos olvidamos de lo esencial. Es como si la historia bíblica nos estuviera diciendo, ojo, esto les puede pasar a ustedes también. Exacto. Y para recordárnoslo, la Biblia nos presenta personajes complejos, con virtudes y defectos. Virtudes y defectos. Que cometen errores y enfrentan las consecuencias. Precisamente. No son héroes perfectos e intocables, sino seres humanos que se equivocan, que se arrepienten, que buscan la redención. Y en esa imperfección, en esa búsqueda constante, es donde reside su humanidad. Su humanidad. Y también su capacidad para inspirarnos. Y hablando de figuras inspiradoras, no podemos olvidar el papel crucial de los profetas en la historia bíblica. Ellos emergen en momentos críticos. Momentos críticos. Desafiando el status quo. El status quo. Denunciando la injusticia y recordando al pueblo su pacto con Dios. Sí, su pacto con Dios. Son voces que llaman a la reflexión, a la transformación, a un cambio de rumbo. Y sus mensajes, aunque a veces duros y desafiantes, siempre llevan un mensaje de esperanza. Mensaje de esperanza. Recuerdan que nuestras decisiones tienen consecuencias. Sí, consecuencias. Pero también que siempre hay una posibilidad de cambio, de arrepentimiento, de volver al camino correcto. Y esa es una enseñanza que sigue siendo relevante en nuestros días, ¿no crees? Totalmente. Porque al final, la Biblia no es solo un libro del pasado, sino una guía para el presente. Nos habla de temas universales. Temas universales. El amor, la justicia, la compasión, la búsqueda de sentido. Y nos invita a aplicar esas enseñanzas a nuestras propias vidas. Aplicar esas enseñanzas. A construir un mundo más humano y más justo. Y en ese sentido, creo que es importante destacar que la Biblia no ofrece respuestas únicas o dogmáticas. Más bien, nos invita a un diálogo constante, a una interpretación personal, a una búsqueda individual de la verdad. Una búsqueda individual. Cada uno de nosotros puede encontrar en la Biblia un mensaje que le resuene, que le inspire, que le ayude a crecer como persona. Es como si la Biblia fuera un mapa que nos ofrece múltiples caminos, múltiples posibilidades. Y cada uno de nosotros, con nuestra propia brújula interior, debe encontrar la ruta que le lleve a su propio destino. Y en ese viaje no estamos solos. La Biblia nos habla de una comunidad, de un pueblo que comparte una misma fe, una misma esperanza, una misma búsqueda. Y esa comunidad nos sostiene, nos acompaña, nos enriquece nuestro camino. Es fascinante cómo la Biblia, a pesar de ser un texto antiguo, sigue teniendo tanta relevancia en el mundo actual.
Sus historias, sus personajes, sus enseñanzas nos siguen interpelando, nos siguen haciendo preguntas, nos siguen invitando a la reflexión. Y eso es lo que la convierte en una obra viva, en un tesoro inagotable de sabiduría. No se trata solo de leerla, sino de dialogar con ella, de cuestionarla, de dejar que nos transforme. De dejar que nos transforme. Y en ese proceso, en esa inmersión profunda, descubrimos no solo el significado de la Biblia, sino también el significado de nuestras propias vidas. Exactamente. Y con esa poderosa reflexión, damos por concluida esta inmersión profunda en la historia de la Biblia. Esperamos que este viaje te haya inspirado, te haya hecho pensar, te haya abierto nuevas perspectivas. Recuerda que la búsqueda del conocimiento no termina aquí. Sigue explorando, sigue cuestionando, sigue profundizando en este y otros temas que te apasionen. Hasta la próxima.